Los participantes ya nos pueden escuchar, ¿cierto? Hola, hola, Tulay. Vamos a empezar el evento. Espero que nos pueda oír bien. De acuerdo, bien, esperemos que esté ahí. Me gustaría dar la bienvenida a todo el mundo a este evento. Hemos tenido un día repleto de problemas técnicos, pero parece que los hemos resuelto bien. Soy Claire Healy, de la ONUDD, y soy la coordinadora del Observatorio de la ONUDD sobre tráfico ilícito de migrantes. Antes de seguir, por suerte, podremos tener y escuchar a la señora Tulay de Gambia, y también mi compañera Julia posteriormente hablará sobre lo que han encontrado en su investigación y también algunos comentarios del señor José María Santana, Chema de las Islas Canarias, que nos va a presentar la perspectiva sobre las Canarias. Como muchos de ustedes ya saben, tenemos el tiempo limitado y les voy a dar una idea de lo que es el observatorio y lo que hacemos. Déjenme ver si lo tengo bien. De acuerdo, pues creo que todo el mundo ahora puede ver mi pantalla. Hoy les presentamos las diferentes fases y proyectos del Observatorio de la ONUDC sobre el tráfico ilícito de migrantes. No sé si estarán escuchando esta ponencia en árabe, inglés, francés o español. Hay un botón en la parte inferior de la pantalla donde pueden elegir en qué idioma quieren escuchar esta sesión. En francés. Los participantes que deseen participar en francés pueden elegir el audio original. Hay un botón para escuchar que dice Original, Spanish, and apologies for the Arabic participants. I don't know how to say that, but you can listen in Arabic if you press the button at the bottom left of the screen. So the UN. Y encontrarán este botón en la parte inferior. Esto se lanzó hace un año, en 2021, donde también lanzamos la primera fase de investigación. Y este observatorio por ahora ha estado trabajando online. Ha respondido a un problema que se identificó en la ONUDC, que es la falta de datos administrativos robustos en cuanto al tráfico de personas. Por ello, necesitamos evidencias y una base fuerte sobre estas respuestas al tráfico para poder proteger a los migrantes y a los refugiados. Y esto es una respuesta a la asamblea que se celebró en 2019, donde recolectamos información de todos los Estados miembros sobre todos estos datos de migraciones y refugiados. Esto se lanzó hace un año. Aquí pueden ver la página web www.onudc.org/SOM, y aquí en la página de inicio verán todas estas investigaciones que se han llevado a cabo gracias al observatorio. Actualmente esto solo está disponible en inglés y tenemos diferentes versiones. El observatorio
tiene un objetivo claro, que es proporcionar la evidencia para poder dar respuestas informadas y dar respuesta al protocolo de la ONU-DC sobre el Observatorio de Tráfico de Migrantes, también prevenir y combatir este tráfico y promover la cooperación entre los estados, así como proteger los derechos de las personas. La metodología que estamos implementando tiene en cuenta que tenemos muy pocos datos administrativos disponibles. Y así podemos recolectar la información de los diferentes estudios de campo y también la información que tenemos disponible. Y así poder hacer que esté disponible de manera interactiva para que sea fácil de entender y para que todo el mundo pueda acceder a ella. En mayo del 2021 vimos nuestro primer mapa de historia para poder interactuar con los gráficos. La primera fase se centró en las rutas de traficantes de África noroccidental, en especial Libia y Tunisia. Y luego empezamos nuestro segundo mapa, en la segunda parte del año, que se centró en el oeste de África y el Mediterráneo del oeste. Y lo que vimos aquí en este gráfico nos demostró todas las personas que habían llegado a través de estas rutas, desde Marruecos hasta España. Y desde el 2009, estos son las barras azules que pueden ver aquí. Aquí también vemos las diferentes personas que llegan a través de las rutas de África noroccidental. Y ver a las personas que están llegando a las Islas Canarias españolas. Finales del año 2021 nos mostró un gran aumento de estas personas que estaban llegando comparado con la década anterior, donde esta ruta de Marruecos a España estaba mucho más concurrida. Así que estos son los puntos en los que nos queríamos centrar en esta ruta. Y luego también queríamos enfatizar todos los planes futuros del observatorio. Inicialmente analizamos el oeste de África, Libia y la ruta de Mediterránea Central. Posteriormente, Marruecos, la ruta del oeste del Mediterráneo. Y esperamos que en los futuros días vamos a poder presentar el estudio de la ruta de África noroccidental, seguido de la ruta de Nigeria, y también estamos investigando traficantes en Etiopía y Sudán, y también del sistema Hawala, por ejemplo, y también en el sureste asiático. Además, también seguiremos actualizando con actualizaciones breves sobre las tendencias emergentes en el tráfico de personas. Pero por ahora, desde aquí, les doy las gracias y les digo que tenemos muchas ganas de que esto funcione bien. Y cedo la palabra a la señora Tulay, directora de la Agencia de Gambia contra el Tráfico de Personas. Es un placer que esté aquí. Está con nosotros desde Nueva York. Aunque hemos tenido muchas dificultades técnicas, pero esperamos que pueda hablar. También voy a compartir su presentación. Señora Tulay, ¿nos escucha? De acuerdo. No sé si puede repetirlo, por favor. De acuerdo, sí, la escuchamos. De acuerdo, ¿empiezo ahora mi presentación?
De acuerdo, muchas gracias. Es un placer poder estar aquí como su ponente en este foro. Soy Tulay Jowarasise. Como ya han dicho, soy la directora contra el tráfico de inmigrantes en Gambia. Y como ya sabrán, hemos estado trabajando en un protocolo que respalde todas las convenciones de las Naciones Unidas contra el tráfico de personas. Las intérpretes se disculpan, estamos teniendo una mala calidad de sonido. Seguiremos trabajando para proporcionar toda la información que sea posible. En el estado de Gambia ya se ratificó toda esta información en 2007 para luchar contra el tráfico de personas. Pero es muy difícil volver a hablar de este tráfico de personas en Gambia. Este tráfico de personas normalmente se utiliza para poder criminalizar a los migrantes. Pero este tráfico de migrantes nos ha ayudado también a ver la ruta de migrantes en Gambia. Esta ruta se ha usado por muchísimas personas, miles de personas, para llegar a Europa. Y no está claro cuántas personas han pasado por esta ruta, pero sí que tenemos cifras desde el 2017. Son personas que han venido desde Nigeria, desde Libia, entre otros países. ¿Quién son los perpetuadores de estos problemas? ¿Quiénes son? Las personas que trafican, los traficantes, son personas y agentes. Y también son amigos, son familiares y amigos. En 2016, 60 inmigrantes fueron detenidos justo en el momento en el que iban a salir. Y estaban tratando de llevar también elevadas sumas de dinero. Esta sería la forma de los pagos. En muchos casos, miembros de la propia familia contactan con agentes en Libia y con residentes de Gambia para facilitar el cruce del Mediterráneo hacia Italia. Como saben, hay problemas que interconectan porque se sabe que es un delito contra el Estado, contra las personas. Entonces, los fondos en muchos casos estos fondos se pagan a miembros de la familia de la persona a la que se contacta o de los agentes. En el mismo caso, algunos migrantes en Gambia adoptan diferentes vías de viaje, por aire, por tierra, por mar. Los casos detectados en los aeropuertos son sobre todo el uso de documentación obtenida de manera fraudulenta, alterada
o falsificada. Por lo general, los traficantes están en el negocio de la búsqueda y transporte de migrantes utilizando las vías terrestres a través de Senegal, Mali, Níger y finalmente Libia antes de intentar cruzar el Mediterráneo y llegar finalmente a Europa. En cuanto al proyecto que tenemos con España, Gambia quiere trabajar junto con el gobierno, los gobiernos, y esto se hace a través del proyecto del Blue Sahel. Porque en estos momentos las tendencias de la migración irregular observadas en el país sugieren que hay un cambio de la vía irregular desde el Mediterráneo central a través de Libia hacia el Mediterráneo occidental. Esta es la nueva vía. Los traficantes ahora mismo reclutan y transportan migrantes en cayucos o en pateras a lo largo de la costa atlántica hacia las Canarias. Las investigaciones anteriores sobre las nuevas tendencias emergentes han demostrado que los traficantes, que generalmente se encuentran en la zona de Cayar, en las islas Cayar de Senegal, y sus agentes que están en Gambia, tienen la costumbre de reclutar tanto gambianos o senegaleses con el objetivo de ganar dinero y trasladarlos utilizando la vía transatlántica. En noviembre del 17 hasta la fecha, el Departamento de Migración gambiano, junto con la ayuda de la Armada gambiana, interceptó en total 3 pateras que trataban de salir desde diferentes puntos costeros, con un total de 252 migrantes, tanto de origen gambiano como senegalés, y esto se considera como una nueva tendencia que continuará en el futuro próximo. Es lo que se ve como una nueva tendencia. En estos momentos todavía no se considera como un delito, pero sí se ve como en el futuro es a través de la detección de documentación falsificada, por ahí sí que se podrían aplicar penas. Y es un trabajo del departamento específico. Además, la unidad de gestión de migración también se ha establecido cuáles son las nuevas líneas de trabajo para evitar y eliminar esta migración irregular, monitoreando desde un centro específico dedicado, con una capacidad para luchar contra este tráfico ilegal, en colaboración con los oficiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Sí, vemos que la presentación se ha detenido y el sonido es deficiente, entonces es difícil captar la información de la señora Sisay. Hay puntos de acceso como los aeropuertos y los puertos marítimos en los que se detecta también irregularidades. Bien, ¿cuáles son los retos? Estos son los vacíos, digamos. Es la falta de equipamiento adecuado, la movilidad en sí misma es inadecuada, con falta de vehículos modernos. También faltan recursos, pero también en el aspecto de la vigilancia. Una vez más, la falta de centros de detección de migración ilegal es otro de los obstáculos. Necesitamos apoyo económico, apoyo material. Y en estos momentos se ha detectado todas estas ineficiencias, pero aún estamos en espera de que la legislación
recoja estas nuevas medidas y se pueda aplicar de manera práctica. Los gobiernos gambianos han comunicado estas carencias al Parlamento y se tratará de dar respuesta lo antes posible. Para terminar, quisiera decir que el protocolo de Naciones Unidas está en la buena línea, pero para empezar es importante aplicar las penas criminales de acuerdo con los delitos cometidos, para lo cual es necesario que esto se refleje en la legislación. Hay limitación también en la aplicación de las mejores prácticas internacionales. Muchísimas gracias, Tulay. Valoramos muchísimo la flexibilidad que has demostrado al poder conectarte con nosotros y espero que los participantes hayan podido escucharte con claridad. Vamos a ver si podemos mantenerte conectada, pero si alguien tiene alguna pregunta para la señora Tulay, por favor que las envíe en la casilla de mensajes o levantar la mano, pedir la palabra para después. Y si ya no está con nosotros, entonces le enviaremos las preguntas. Gracias, señora Tulay, directora ejecutiva del Organismo Nacional de Gambia contra la Trata de Personas. Muchísimas gracias por esta visión concisa de tanto las tendencias como de la situación actual en Gambia. Y también cómo las autoridades están tratando de responder a estos delitos y proteger los derechos de las personas afectadas. Bien, Gambia, por supuesto, es uno de los puntos de partida o de origen en el contexto de esta ruta de trata ilícita, o de trata de inmigrantes en la ruta africana noroccidental. Y quisiera ahora continuar en esta costa y pasar de Gambia a fijarnos en los hallazgos específicos de la investigación de la ONU en relación con esta ruta. Quisiera pedir a Julia Serio, que ha estado trabajando con el equipo del Observatorio, experta asociada en investigación sobre la trata de personas y el tráfico ilegal de migrantes, nos va a presentar esta presentación, valga la redundancia, de los principales hallazgos sobre la ruta de África noroccidental a las Islas Canarias, en España. Julia, además, junto con todo el equipo, ha trabajado en el análisis de estos hallazgos. Y sin más demora, por favor, Julia, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Claire. Espero que puedan ver mi PowerPoint. Sí, es perfecto. Voy a intentar hablarles de estos hallazgos clave, de nuestra investigación, de nuestro estudio. Les animo a entrar en nuestra página web para informarse un poco más, conocer más detalles sobre el estudio que hemos llevado a cabo. Antes, un poco explicarles cómo ha sido este trabajo. Se ha basado en experiencias personales, en experiencias de personas en movimiento que viajaron desde la costa noroccidental a las Canarias, en España. Ha sido, como decíamos, un estudio coordinado entre el Ministerio de Asuntos Exteriores danés, Gobierno de Canadá, la ONU y el Observatorio. Bien, esta investigación se llevó a cabo en noviembre de 2021 en cooperación con las autoridades españolas, y se entrevistó a refugiados e inmigrantes recién llegados, informantes clave del Gobierno español, ONGs nacionales e internacionales, expertos y profesionales. Estos hallazgos han sido triangulados y actualizados con literatura académica y fuentes especializadas. Estos hallazgos, como digo, han sido trianguladas, han sido compartidos con todas estas autoridades y organismos y con las fuentes especializadas. En primer lugar, una visión rápida sobre cuántas personas llegan en esta ruta. De hecho, hubo un pico histórico que se registró
de llegadas en las Islas Canarias en el año 2006, como ven aquí, pero es un pico que aún no se ha vuelto a alcanzar. Desde 2009 a 2019 llegaron unas 9.500 personas en total y en 2020 observamos un incremento notable, tanto en 2020 como en 2021. Lo interesante es que la mayoría de estas personas llegaron en el último tercio del año 2020. Como ven en la gráfica, ven el pico y lo mismo también en 2021, en noviembre. ¿De qué estamos hablando aquí? Nos referimos a la ruta de África noroccidental, que incluye un gran número de rutas marítimas que conectan una gran porción de la costa africana. La parte más meridional encontrado es Callao y el más septentrional es Safi. Hay un gran número de rutas marítimas que conectan estos diferentes puntos de partida de la costa con las Islas Canarias. Por supuesto, también hay un número de diferentes tipos de embarcaciones dependiendo del punto de partida. Algo en lo que nos hemos fijado es que en 2021 es que había más personas que salían de Marruecos, en concreto de los puntos más cercanos de la costa a las Islas Canarias, y que cada vez más personas utilizaban lanchas neumáticas, algo que se ha visto ya anteriormente, antes de 2020 y 2021 en las Islas Canarias, pero ahora vemos un aumento en el número de personas que llegan en pequeñas embarcaciones muy peligrosas, en las que caben menos personas en comparación con las pateras o con los cayucos. Si nos fijamos en el perfil de las personas que sobreviven y que han sido víctimas de este tráfico ilegal a las Islas Canarias, pues no tenemos mucha información en cuanto a datos estadísticos, pero sí vemos que hay cada vez más africanos occidentales que llegaron en 2021, comparado con 2020. Aquí pueden ver en el gráfico cómo evolucionaron estas cifras. Tampoco sabemos mucho sobre la nacionalidad, por desgracia, pero sí hemos visto que personas de muchos países diferentes de África Occidental, desde Mali, Gambia, Senegal. También el perfil en cuanto a sexo y edad es muy diverso, aunque en general sabemos que la mayoría de los que llegaron eran varones y un 15% fueron mujeres. El 20% eran niños, sobre todo no acompañados. Si nos fijamos en la incidencia del tráfico ilegal de personas, normalmente la mayoría de las personas que llegaron en 2006 fue a través de grupos de traficantes o facilitadores y trabajaban de manera independiente y la mayoría de los que llegaron en 2020 fueron víctimas de este tráfico ilegal, aunque sigue habiendo una pequeña proporción. Y salieron de los puntos más cercanos de salida. A pesar de la diversidad de estos perfiles de migrantes que decidieron llegar a Europa, vimos que muchas veces las técnicas de los traficantes eran muy similares. El principal motivo para utilizar estos servicios que ofrecían los traficantes era la dificultad de conseguir entregas de visados. Muchas veces los requisitos de las personas de países africanos son difíciles de cumplir. Lo que vimos también en las personas de África Occidental fue un aumento de estas cifras,
porque muchas veces estas personas, estos migrantes, se quedaban un tiempo en esta región africana antes de dar el salto. Vimos un cambio durante el último año en las cifras de las personas que llegaban a las Islas Canarias directamente, pero también vimos a personas que se quedaban a vivir en África noroccidental y finalmente, al cabo de un tiempo, decidían migrar. Aquí vemos un ejemplo de una persona de la Costa de Marfil que en una entrevista reconoció haber solicitado 4 veces el visado en la embajada francesa en la Costa de Marfil para poder viajar de manera regular, y lo hizo sin éxito. Muchas veces vemos que estos traficantes operan en la ruta del noroeste africano, pero que muchas veces no están conectados. Normalmente actúan también en el punto de salida de la ruta de África noroccidental, y lo que vemos aquí es que en la salida estas personas migrantes se desconectan de la red de traficantes, se desconectan y únicamente pueden viajar con un GPS o con una brújula propia sin tener conexiones fiables ni en Marruecos ni en España. Cuando analizamos el perfil de estos traficantes, vemos también en la investigación que se condujo también junto con las autoridades españolas que efectivamente en 2021 se detuvieron a 1 o 2 conductores patrones de los barcos. Eran hombres de unos 20 a unos 40 años, de nacionalidades bastante consistentes, tanto en Senegal, en Marruecos como en Gambia. Son nacionalidades que tienen más números de acabar vinculados en a estos grupos de traficantes. Y también se les pudo detectar a estos 1 o 2 patrones por cada barco gracias al comportamiento que tenían en el barco. Los investigadores los podían identificar gracias a algunas características o algunos comportamientos, como por ejemplo coger el timón, compartir comida, utilizar el GPS o dar instrucciones. Muchas veces estos marineros pueden saber cómo es mejor compartirse, cómo es mejor actuar cuando estamos en el mar. Estas personas detenidas por las autoridades españolas durante el último año incluían también a los conductores de los barcos, de las lanchas, y lo que vemos también es que muchas veces estaban vinculados a grupos de traficantes. Disculpen, que no están asociados con grupos criminales. Muchas veces lo que ocurre es que se les da un billete, un pasaje gratis o con algún descuento a cambio de conducir estas lanchas. Y así actúan como marineros, asegurando que las personas se comportan en la lancha y que
no hay movimientos abruptos durante el viaje. Incluso en puntos curiosos o especiales donde estos criminales están afiliados y representan estos grupos de traficantes, normalmente representan actores o partes de un nivel bajo que realizan estas actividades ilegales a cambio de una recompensa muy reducida. Muchas veces ponen en riesgo la vida también de las personas que viajan con ellos. Y muchas veces también se les puede hacer responsables de las personas que fallecen en el mar, aumentando así los años de pena a los que se pueden enfrentar. En estos casos tenemos abogados específicos en las Islas Canarias para estas personas que han conducido estas lanchas. Porque muchas veces se les considera como personas traficantes que han abusado de la posición de vulnerabilidad de las personas migrantes. Sin embargo, esto también se puede explicar diciendo que estas personas también están en una situación vulnerable durante este tráfico de personas. Aquí hemos mencionado algunos riesgos, aunque por supuesto no son nunca suficientes, y hemos intentado comparar las cifras de las personas que nos ha proporcionado IOM y de Caminando Frontera. Vemos que hay una diferencia porque también se incluyó a las personas desaparecidas o a las personas que se encontraron muertas. Y además también incluían estas cifras las personas que se encontraban en la ruta. Entre estos riesgos encontrábamos, aparte de la detención, las quemadas del sol, las quemadas con petróleo, la deshidratación y, por supuesto, el fallecimiento en el mar. En estos trayectos tenemos motores y estas personas están expuestas no solo a estos riesgos en contacto con estas partes metálicas, sino también en riesgo por el contacto con la naturaleza, ya sea con el mar o con el sol. Por ello necesitaríamos otro tipo de protección para estas personas cuando se les rescata, cuando llegan a las islas. Este es uno de los riesgos a los que se enfrentan las personas cuando deciden cruzar esta ruta. Aquí vemos las corrientes marítimas en color lila en la zona de rescate. Es aquí donde actúan las autoridades españolas con ciertas operaciones de rescate. Y en la parte del de África noroccidental vemos que hay cada vez más personas que están llegando en cayuco o en kayak. Y el riesgo de muerte es aún mayor. Porque estas lanchas en un trayecto tan largo muchas veces quedan afectadas
y acaban en medio del Atlántico debido a la corriente marítima. Tenemos muchas cosas que decir aquí, así que por el momento lo dejaré, frenaré un momento y agradezco a todas esas personas su ayuda y les animo a participar en la discusión. Muchas gracias, Julia. Por supuesto, aquí solo nos quedan unos minutos para poder analizar todos estos hallazgos. Estará disponible esta presentación durante los próximos días en la página del observatorio, así que podrán analizar todos estos detalles de los gráficos y de los mapas. Y por ahora agradecemos a nuestro ponente de las Islas Canarias que esté hoy aquí. Estamos muy agradecidos de tenerlo aquí y de conocer también todos sus puntos de vista sobre esta investigación. Chema Santana Suárez es un técnico asistente en el Gobierno de Canarias, también conocido como Chema, y hablará en español. Así que para las personas que están hablando en inglés, por favor, vayan al botón de la parte inferior izquierda de la pantalla, donde verán que indica el idioma de la ponencia y podrán hacer clic en inglés. Muchísimas gracias y tenemos muchas ganas de escucharle, Chema. Gracias. Gracias a por la invitación. Dejaré unos segundos para agradecer y felicitar a Julia por el trabajo en lo que algunas personas van cambiando el botón. El trabajo de Julia, que además pasó por aquí, pudimos compartir unos días y me consta que fue muy exhaustivo. Bueno, sobre esto hay mucho que decir, ¿no? Podríamos estar analizando esto mucho tiempo, ¿no? Pero me ha notado algunos elementos que creo que hay que destacar, ¿no? Sobre algo que dijo Julia y que es importante, veían como en el gráfico que ella compartía sobre cuándo llegaban las personas a Canarias, se acumulaban cifras más altas en el último tramo del año. Y esto es una condición climática de esta zona del mundo en el que en ese momento del año, entre septiembre y diciembre, septiembre y enero últimamente, las condiciones de navegación son más óptimas, especialmente septiembre, octubre y noviembre. Pero bueno, quería decirlo porque tiene que ver con condiciones climáticas. Para hablar de esta ruta hay que decir que aproximadamente en los últimos 3 años han llegado unas 50.000 personas y que hay miles de personas que han muerto. No sabemos cuántas personas han muerto. Veías la disparidad que mostraba también el gráfico de Julia, y a Caminando Fronteras hay otra fuente que es Alarm.com, que también digamos que replica un número de personas fallecidas similar al que da Caminando Fronteras. E incorporan las personas desaparecidas porque la academia, que tiene que ver con la antropología forense, viene insistiendo en que las personas que desaparecen en esta ruta migratoria no han vuelto a aparecer. Insistir en llamarle desaparecida, evitando la palabra muerte, en ocasiones prolonga el luto de los familiares y el duelo y la búsqueda, e incrementa el daño a las familiares de las personas que han sido víctimas mortal de esta ruta, ¿no? Entonces, la transmutación de desaparecida en fallecida, y disculpen por hablar de este asunto, pero creo que es algo que tiene su relevancia, sería interesante hacerla en algún momento porque, de verdad, conocemos muy pocas personas que hayan reaparecido. Las personas que han desaparecido en esta ruta, en el 99% de los casos, no han vuelto a aparecer. Digo 99 por decir algo. Diría que prácticamente todas. Algunos elementos que hay que destacar para hablar en concreto del tráfico de personas en el noroeste de África, es que las personas que son traficadas o participan, son víctimas del tráfico de personas, ya se encuentran en una situación de vulnerabilidad relativamente importante, ¿no?
y en muchas ocasiones de forma previa han intentado una vía alternativa en la que han sido rechazados. Y creo que este es un elemento de relevancia, porque si esta vía previa en la que han sido rechazados no pusiese tantas dificultades, algunas personas, o buena parte de las personas, no accederían o no se verían obligados a acceder a esta situación de vulnerabilidad en la que caen en manos al final de traficantes de personas. Como bien se ha visto, a Canarias salen embarcaciones habitualmente de 5 países: Marruecos, Sáhara Occidental, Mauritania, Senegal y Gambia, pero en 2022 hemos visto una reducción drástica del número de países de salida y se está centrando sobre todo de Marruecos y Sáhara Occidental. Creo que hasta el momento han llegado 3 o 4 embarcaciones en lo que va de año de Mauritania, pero de Senegal y Gambia aún no hay no hay información de llegada. Sin embargo, las llegadas en 2022 son mucho más que en 2021 y 2020, especialmente en el primer tramo del año, enero y febrero. A día de hoy han llegado a Canarias aproximadamente no, 7.526 personas. El año pasado, 4.900 en este mismo día del año. El año anterior, 2.100 en este mismo día del año. Es decir, estamos prácticamente doblando cada año, teniendo en cuenta, como decía antes, que el momento álgido de esta ruta y el que marca la temperatura realmente es de septiembre a diciembre. No estamos en el tramo de mayor número de llegadas y en los 15 primeros días de mayo han llegado 1.200, 1.300 personas, ¿no? Para tenerlo fijado ahí, por un lado. Por otro lado, estamos observando una movilidad dinámica. Es decir, las personas que están llegando a Canarias no utilizan la misma ruta todas ellas. Algunas se mueven en avión dentro del continente africano, porque sí consiguen visados para ir a otros países africanos. Ya no se hace la ruta terrestre como se hacía antes mayoritariamente. Está habiendo un dinamismo muy amplio, que es una respuesta habitual del movimiento migratorio, que es un movimiento que siempre digo que es inteligente y dinámico, de buscar alternativas de supervivencia, ¿no? Y estamos viendo cómo el avión se está convirtiendo también en un medio de transporte previo a intentar saltar a la Unión Europea, ¿no? El precio también ha variado y sigue variando, ¿no? Por nacionalidad, por tipo de embarcación, por nacionalidad de las personas, por tipo de embarcación, a veces por género, pero vemos que se puede pagar de entre 500 y 700 euros en algunos viajes hacinados, más próximos y demás, en embarcaciones peores, hasta 3.000 o 3.500 euros en viajes más holgados y en embarcaciones más rígidas, ¿no? Hay una variabilidad y clases también a la hora de lo que pagan las personas. Y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, para hacernos una idea, una media ciertamente realista para llegar desde Layún o desde Bojador en el Sáhara Occidental hasta Canarias podría ser 1.500 o 2.000 euros, cuando un billete de avión desde el mismo lugar hasta Canarias cuesta 300 euros, un 25%. Y además sabemos que aproximadamente las personas que pagan más dinero para venir, están empobrecidas, tienen un 25% de posibilidades de morir, porque 1 de cada 4 aproximadamente muere. Bueno, aquí está la desigualdad abierta, una herida abierta, y aquí la podemos ver dentro de este sistema global. Luego, me gustaría, bueno, tocar algunas cosas más en cuanto a la nacionalidad de las personas que están llegando. Estamos viendo una amplia gama de países, pero si tuviéramos que centrar es la proximidad de Canarias, mayoritariamente Marruecos, Mali, Senegal, Gambia, Guinea-Conakry de forma muy presente en cuanto a vulneración de derechos y en cuanto a vulnerabilidad de las personas que llegan, y también Costa de Marfil, que es habitual en esta ruta, Senegal, Mali, Gambia, Conakry, Costa de Marfil y Marruecos.
Marruecos hasta finales de febrero representaba el 50% de la ruta canaria. Esto ha descendido un poquito en las últimas semanas, pero aún no tengo la cifra con la calidad suficiente con la que me gustaría trasladárselo, ¿no? Pero mayoritariamente a inicios de año era sobre todo de Marruecos. Luego hay algunas nacionalidades que nos están llamando la atención últimamente, como Comores, que como bien saben está al otro lado del continente africano, Bangladesh o Yemen. Y algo también de Sri Lanka, algunas personas de Sri Lanka, ¿no? Rutas larguísimas de 3 años pagando y pagando y pagando en tránsito para acabar llegando a unas islas en medio del Atlántico en la creencia de que están llegando, y efectivamente es así, a la Unión Europea, ¿no? Pero digamos para tener en cuenta el surrealismo que supone a veces el sistema y los desplazamientos que genera, ¿no? Hay mucho flujo informativo entre las personas migrantes y también entre aquellas que se dedican a hacer negocio. Un flujo de información no siempre exacto, no siempre bueno, y genera una mayor confusión en las personas migrantes en ocasiones. Me pareció súper relevante lo que dijo Julia con respecto a los patrones, porque hemos conocido muchos casos de patrones que realmente no lo eran, que realmente estaban ayudando a sobrevivir. Es decir, una barca queda a la deriva, una persona con conocimiento toma el control y es acusada de patrón, cuando realmente es alguien que ha ayudado a sobrevivir. Pero la búsqueda en ocasiones se obceca en la búsqueda del patrón con la necesidad de culpar a alguien. Pero de verdad, no son pocos los casos. Creo que habría que revisar esta situación, porque en muchas ocasiones la persona que condujo, que ayudó, que tradujo, que repartió comida, no tiene responsabilidad sobre el tráfico ilícito. Es más, en ocasiones, como digo, está salvando vidas. Y creo que aquí habría que hacer una revisión. Comparto también con ustedes una duda que me persigue y que me gustaría trasladarles, ¿no? En este asunto a veces se tienen más certezas que dudas. Es un espacio en ocasiones de confusión, ¿no? Pero sin descartar el enfoque punitivo sobre los traficantes de personas, que engañan, que mienten, que ponen en riesgo a miles de personas y también a niños y niñas. Algunos de estos migrantes los ven como sus salvadores, aunque el sistema sea punitivo con el tráfico de personas, ¿verdad? Sí que me gustaría trasladar que creo que conocemos y sabemos una herramienta que podría funcionar para desactivar, si no toda, buena parte de los traficantes de personas y el negocio ilícito que generan y la inseguridad en la que se sumergen las personas migrantes. Y es una política de visados diferente, que permita a las personas acceder a otra forma de entrar y regresar, o de movimiento a los países del norte, ¿no? Si informes de la propia Naciones Unidas sobre la política de visados y la variación de la política de visados y el impacto de la política de visados en los movimientos migratorios evidencian que el movimiento de personas ha aumentado en el norte del mundo, entre los países del norte, pero del sur al norte cada vez cuesta más. Los chicos, como decía al principio, que llegan, algunos al menos por los que hablamos, antes de tratar de venir por esta vía, han intentado hacerlo de otra forma y el sistema ha sido rígido o costoso. Entonces, creo que en este punto también deberíamos esforzarnos, además de un sistema punitivo contra los traficantes de personas, tener un sistema preventivo que desactive las mafias, por llamarle de alguna manera, generando una vía legal. De verdad, tengo la confianza en que es una herramienta que funcionaría. La pregunta es, ¿hacemos lo suficiente para habilitarlo o solo perseguimos? Creo que nos deberíamos plantear este asunto. Podría hablar de algunas cuestiones más, pero prefiero parar aquí y escucharles también. Muchísimas gracias por la invitación, por el informe. Estoy deseoso de entrar a la web y poder verlo entero. Y enhorabuena, Julia, por el trabajo y también a la organización.
Muchísimas gracias, Gemma. It was an extremely valuable and Ha sido una contribución muy rica en este evento, ha sido muy enriquecedor ver tu punto de vista y también ver todos estos puntos que nos preocupan y que nos han preocupado durante esta investigación, que han guiado esta investigación, como la persecución, las respuestas criminales, y ver también la protección de estos derechos de los migrantes. Y como ya has comentado anteriormente, tenemos que analizar la prevención de este tráfico y también la protección de los migrantes. Así podemos ver cómo trabajar mejor con estos detalles trabajando desde Nueva York. Ha sido una reunión muy corta y aquí creo que lo único que puedo decir es que esperamos que las contribuciones que hemos hecho hoy y las contribuciones de Chema de Canarias, de la señora Tulay de Gambia, que sean contribuciones en la investigación que nos puedan ayudar a trabajar mejor y a enfrentarnos mejor a esta situación para luchar contra este tráfico en una de las rutas de tráfico más concurridas del mundo. Creo que tenemos una solicitud de alguien que quiere participar y preguntaré a Ana si también tiene más preguntas que puedan presentarse en la sala. Creo que también podemos participar y ahora aquí aprovecharía para preguntar a Arcadio Díaz Tejera, por favor, si se pudiera desmutear y participar. Gracias. ¿Prefieren que hable en español o en inglés? Porque no puedo hablar la lengua nativa de las Canarias. Si quiere hacerlo en español, puede hacerlo perfectamente. Primero, como ha hecho Chema Santana, a quien quiero felicitar por su exposición, es un hombre sensible con esta materia y le quiero agradecer la sensibilidad que ha demostrado en su exposición. Agradecerles a ustedes la sensibilidad con estos asuntos y también la exposición que ha hecho la señora Serio. Yo les quería a ustedes hacer una propuesta, y es que hay muchos analistas que describen la situación con todo lujo de detalles. La descripción que ha hecho la señora Serio a mí me parece muy precisa, muy precisa. La sensibilidad que ha acreditado el señor Santana me parece magnífica. Pero hay una parte de lo que ha dicho el señor Santana que es lo que yo creo que es lo que hay que trabajar, que es no solo la descripción, no solo la evaluación, sino concentrarnos en saber qué es lo que proponemos. Proposition, suggestion, all kind of initiative. Porque estamos... ¿Cuáles son todas estas iniciativas? La población cada vez más oye tantos muertos este día, tantos muertos estos otro día, tantos muertos este día, tantos muertos estos otro día. Llegará un día en que no será noticia, o la única diferencia va a ser cuántos muertos esta vez, o cuántos muertos ha habido este mes, o cuántos muertos ha habido este año. Y por eso a mí me parece que hasta que no haya acuerdos entre países emisores de migración, países tránsito de migración, con países receptores de migración, mientras no exista ley y orden en estas rutas, va a seguir habiendo traficantes porque es un gran negocio. Y hay una sugerencia que ha hecho Chema que me parece muy inteligente. La mayor parte de los patronos, que yo ahora no estoy llevando el juzgado que antes se encargaba del Centro de Internamiento Extranjero, del CIE. Durante varios años lo estuve llevando, pero por razones de salud tuve que pedir otro órgano. Ahora estoy con los patronos que están condenados y están en la cárcel. Marroquí, senegaleses, malienses, etc. La mayor parte de lo que se llama los patronos, que es una idea de alguien con poder, de alguien que es un delincuente, la mayor parte son
migrantes. Lo único que han hecho es que le han rebajado la cuota, le han rebajado el precio del billete. Y en ocasiones yo los encuentro en la cárcel, porque voy toda la semana y es una cárcel con 1000 presos. Y entonces la preocupación es cómo conseguir que la gente de Malí consigan un sello para ponérselo en la carta, para decirle a su familia que no están muertos. Fíjense ustedes qué tipo de debate, en qué tipo de situación nos encontramos. Al final, los responsables penitenciarios son gente sensible y antes o después esto se arregla. Pero lo que intento decir es que, señora Claire Haley, tenemos un montón de análisis. Señora Serio, tenemos un montón de análisis. Yo estuve 2 años y medio trabajando en el Consejo de Europa. Sé que los funcionarios internacionales son una gente comprometida, una gente sensible, que ama el rigor y están muy identificados con su trabajo. Y tenemos brillantísimos análisis. Pero hay un plano que ya no son los análisis, que no es la descripción. La evaluación también está hecha. Tenemos que concentrarnos en proponer y en proponer. Y a veces movernos solo en el plano de la descripción y la evaluación, a veces en la práctica uno siente la culpa de no hacer algo más útil más allá de la atención humanitaria. Yo no estoy despreciando la atención humanitaria, por favor, me parece clave, la atención humanitaria. Lo que estoy intentando decirle a los funcionarios internacionales es que tenemos que dar un paso más adelante y plantearnos qué propuestas tenemos para ver de qué manera esas rutas que hay. Antes decía Gemma de las Islas Comores. Mire, yo tuve que ir al mapa a ver dónde estaban las Islas Comores, porque yo no me acordaba dónde estaba eso, al otro lado, por la zona de Madagascar, al otro lado del continente. He atendido a señoras que venían del Camerún, que han atravesado todo el continente, porque una señora en particular huía de su familia que le iban a extirpar el clítoris y su hermana había muerto de infección. Y ella me explicaba en el juzgado de instrucción: mire, señoría, yo no quiero estar aquí, yo quiero ir a Holanda, en Holanda tengo familia, en Holanda tengo trabajo, yo no quiero pasar por Canarias, nadie quiere quedarse en Canarias, querían seguir su ruta. Entonces, mientras no introduzcamos acuerdo entre países emisores y países de tránsito con países de destino, mientras ahí no hayan cauces regulares con acuerdos entre los estados, yo sé que estos son acuerdos que tienen que ver con continentes, no solo con naciones artificialmente creadas con las fronteras que los países coloniales han hecho en África. Lo sé, a veces la tribu o la etnia es más importante que el Estado en concreto, pero si no se dan esos acuerdos, vamos a seguir asistiendo a una derrota permanente. Yo con esto no quiero deprimir a nadie, ni culpabilizar a nadie, porque con la culpa no se va a ningún lado. Lo que pretendo es desculpabilizar y decirles que los que están atendiendo estas materias bastante hacen con lo que hacen, pero deberíamos concentrarnos en las propuestas. Si no, sinceramente, como yo me he visto obligado a cambiar de juzgado por razones de salud, algunos de ustedes van a tener que hacer lo mismo, porque pasados los años se van a sentir bastante impotentes porque no pueden cambiar las cosas. Yo sé que lo que estoy haciendo no es un brillante análisis, es un descargue terapéutico, pero mi niña, ya que me han brindado la oportunidad de compartir esto, pues permítanme decirlo. Y gracias de nuevo por permitirme... yo no sé quién diablos me ha invitado, supongo que habrá sido Chema Santana el que les haya dicho a ustedes. Hay un magistrado en Canarias que lleva años hablando de esto. Lo he trabajado como senador, lo he trabajado en el Consejo de Europa, lo he trabajado como defensor del pueblo, como ombudsman, en el lenguaje que a ustedes les es más, bueno, a Chema no, a la señora Heli y a la señora Serio. Pero lo que quiero decir es que llevo ya 30 y pico años. La primera patera que llegó a Canarias fue en agosto del año 98, de Fuerteventura, de la costa africana a Fuerteventura, 12 horas. Eran 2 chicos del Polisario. Desde entonces acá han pasado 30 años, pero seguimos diciendo y haciendo lo mismo. Sí. Y digo yo que algún día habrá que cambiar. Y perdonen. Profesor, muchísimas gracias. Thank you for sharing your... Muchísimas gracias, profesor, por haber compartido con nosotros su experiencia. Ha quedado todo clarísimo, qué es lo que hay que hacer a continuación. Puedo decirle que llevamos décadas, y usted lleva décadas trabajando en ello, y empatizo, conecto absolutamente con el sentir que usted nos ha transmitido, que no podemos quedarnos simplemente como testigos de esta tragedia, y creo que
Por desgracia, ahora mismo no nos da tiempo a nada más, pero vamos a mantenernos en contacto con usted, señor profesor, y así como con todos los participantes, porque deseo de todo corazón que este sea el principio. Obviamente no es el principio, tal como el profesor Arcadio nos ha dejado muy claro, pero que creo que sí que podemos generar un cambio en el proceso y averiguar cuál es la mejor forma de evitar este crimen, estos delitos y de respetar los derechos de las personas y obviamente de evitar las muertes, las heridas, las lesiones. Por desgracia, como digo, no podemos dedicar más tiempo y eso que tenemos muchas solicitudes de tomar la palabra, pero hemos superado el tiempo asignado. Por favor, manténganse en contacto con nosotros, conmigo, con Julia, con el resto del equipo. Vamos a estar encantados de trabajar con todos ustedes. Les mantendremos informados en los próximos días en cuanto la investigación esté disponible, el estudio, pero de momento muchísimas gracias a todos ustedes, gracias al equipo técnico, gracias a todos por haber sido tan flexibles con los problemas técnicos y de conexión y esperamos mantener el contacto con todos ustedes y que realmente utilicemos esto como un momento de inflexión, un momento de impulso para atajar esta situación de emergencia. Merci beaucoup. Thank you, everybody. And I'd like to close. Muchísimas gracias y quisiera cerrar ya la reunión de hoy. Muchísimas gracias y saludos. Adiós. Adiós.